Buenos días con todos. Buenos días, señoras y señores. Bueno, lo de siempre. Está imponiéndose un temor, un miedo internacional respecto a una pandemia, una epidemia mundial. Una mutación del virus, de la neumonía, está llegando a otros países y naturalmente comienza a asustar. La cifra de contagiados aumenta cada día. Bueno, hay cifras que no comparten todas las naciones. Vamos a recibir de última hora, porque la que encierra el reportaje del coronavirus, la revista Vistazo último número, no tenemos ningún problema a nuestro interesante, fraterno y ejemplar magazine guayaquileño y nacional. La revista Vistazo se fundamenta en un estudio de Economist. Es otra revista londinense de Gran Bretaña, en donde The Economist usa unas frases y unas advertencias preferidas por el líder chino Xi Jinping a sus subalternos. Tengan cuidado de los cisnes negros, híjoles. Tengan cuidado de los cisnes negros. Considera como cisnes negros a eventos del país. Y es lo que ayer analizábamos. Crisis bancarias, imposición de aranceles, como la ocurrida en la guerra comercial con Estados Unidos. Ustedes recuerdan esa larga disputa comercial que mantuvo la Unión Americana con la China hace muy poco tiempo. ¿Cuánto duró aquello? Esta vez el cisne negro tiene otro rostro más mortal y mucho más peligroso. Hasta el cierre de la edición ha cobrado 80 vidas y no se sabe si podrá ser controlado. El virus produce una neumonía ciertamente severa. Se lo conoce como 2019-N B pequeña, o más comúnmente como coronavirus, o también un Wuhan virus, por la metrópoli de 11 millones de personas donde se originó lo que llaman nuestros antiguos este microbio. La fuente parece ser animales exóticos, pues el virus se detectó en un mercado de pescados y animales. Por eso es que acusan al mundo oriental de que come todo lo que se mueve. Imagínense ustedes, nuestros aborígenes también, modestia aparte, pero comían todo lo que se mueve. De niños en los campos de la ruralidad, la gente que trabajaba con nuestras familias hacía aquello. Porque ¿quién no ha tenido una pequeña propiedad en las latitudes donde nosotros crecimos en infancia, en provincias especialmente? En un principio se pensó que no era contagioso, pero 14 trabajadores de salud que atendieron a los primeros enfermos resultaron contagiados. Entre enero 17 y enero 22
ya se habían contabilizado 618 casos y ya habían 17 muertos. Esto forzó al gobierno chino a suspender todo medio de transporte público en Wuhan, donde se cerraron el metro, el aeropuerto, se bloquearon. Pero estas no son estadísticas de esta víspera, pues no. El redactor de Vistazo las enuncia, pero tomando en cuenta la fecha en que originó sus escritos respecto de este reportaje en el que tiene naturalmente que incluir muertes a la fecha y número de contagiados. Pero bien, el virus chino alerta a nuestro país, al Ecuador. En promedio, unas 3.500 personas viajan cada mes desde China a Ecuador. ¿Ustedes sabían eso? En promedio, unas 3.500 personas viajan cada mes desde China a Ecuador. Y un ciudadano de ese país aterrizó pues en Quito con los síntomas del coronavirus y encendió o prendió las alarmas ante una posible propagación. Y claro, todo el mundo nos regresamos a ver y dijimos, ¿está nuestro país preparado? Este ciudadano que llegó el 21 de enero fue hospitalizado, declarado sospechoso 5 días después. ¿Tiene alguna información respecto de ese informe famoso que nos llega de la Unión Americana o de alguna parte? No me dicen los compañeros de producción. Bueno, este paciente llegó al hospital Eugenio Espejo con la sospecha de que pudiera estar infectado con coronavirus. Fue trasladado al área de neumología. No hay una experiencia similar. El país nunca llegó al país, ¿no? A nuestro país, por ejemplo, nunca llegó el ébola, ustedes recuerdan, o el primer SARS, que fueron pandemias que azotaron a algunas naciones en los últimos tiempos. No hay protocolos para enfrentar una pandemia. No tenemos un laboratorio de bioseguridad tipo 2, con zonas de aislamiento seguras, que no solo serviría para este virus, sino para cualquier otra circunstancia. Esto manifiesta Fabricio González, médico genetista y docente universitario. Cree que en caso de confirmarse la enfermedad se debería habilitar un centro de salud en una zona alejada, ya que ningún hospital tiene infraestructura adecuada. Ojalá Felipe tenga unas imágenes de lo que están haciendo en la misma China. Están construyendo como 5 o 6 hospitales contra reloj. Pero imagínense en semejante población, 5 o 6 hospitales. Casi que no es una ayuda mayor. El Ministerio de Salud tarda 72 horas de confirmar el posible primer caso. Ahorita deben ser muchísimas más. No hay el equipo para diagnosticar. Se trata de un estudio a nivel molecular, y esto saben los señores médicos. Pues hay que transformar el virus en una secuencia genética. Los estudiantes de medicina también lo aprecian, y no es difícil, que hay que transformar el virus en una secuencia genética para determinar si corresponde a la enfermedad. Esto explica Esteban Ortiz, un médico muy importante por su dedicación a la investigación. Bueno, no es del otro mundo el estudio, ni hace falta gastar millones, pero el país no cuenta con esos equipos. Semejante descuido.
¿Cuántos se han robado? De esto era de que se ocupe el que sabemos, que tenía harto dinero y podía, aunque sea haciendo negociados, por lo menos podía haber provisto de tecnología de primer nivel. Sí, pero estoy hablando de Correa. ¿Para qué se asusta, compañero? No hay protocolo para enfrentar una pandemia, no tenemos un laboratorio de bioseguridad. ¿Esto es cierto? Señoras y señores, presentamos a la doctora Mireia Rodas en línea telefónica. La pregunta está lanzada. Tenga la bondad, no hay protocolos para enfrentar una pandemia a nivel global. Aquí en el Ecuador no tenemos un laboratorio de bioseguridad tipo 2. ¿En qué consiste, doctora? Muy buenos días y muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, saludando a todas las personas que están escuchando su brillante programa. A ver, yo no diría que no existen protocolos como para atender una pandemia. Es diferente en este caso porque es un virus nuevo y laboratorios con equipos para detectar virus existen en el país. Lo que sucede es que este es un virus que ha mutado, por eso se llama el novel coronavirus, que es otro de los nombres aparte de los que usted dio. El novel coronavirus, al ser un virus que tiene la cadena que nosotros estamos buscando a través de los equipos de microscopía electrónica o microscopía molecular, biología molecular, estos virus tienen una cadena, una estructura. Todos los seres vivos tenemos una estructura, una diferente posición de ciertos elementos, que es lo que hacen que cuando se cambia de posición uno de estos elementos, entonces aparece un nuevo virus. Estamos hablando de una mutación. Esto sí es nuevo. Hasta que se detecta, se identifica y se realizan todas las pruebas para confirmar que efectivamente se ha identificado claramente que es un nuevo virus y qué tipo de virus es lo que toma un tiempo. Sin embargo, yo creo que en este momento, a nivel mundial, se logró y se han establecido, se han acortado los tiempos. Este virus, que es parte de la familia de los coronavirus, no es nuevo. Tenemos ya 2 epidemias que, como bien lo dijo usted, hay algunas que no llegaron acá. En el MERS, que es el virus del Medio Oeste, también fue por un tipo de coronavirus, y el SARS, recordémonos todos, hace pocos años, también fue una parte de la familia de los coronavirus. Este es un virus nuevo, que si bien no es tan letal, porque tenemos que convenir que las epidemias anteriores llegaron a tener un 10% de mortalidad y la otra llegó a tener aproximadamente entre un 25 y 30% de mortalidad. La mención en esta nueva epidemia que tenemos es que ya está demostrado y confirmado que el virus se puede transmitir antes de que la persona tenga síntomas, es decir, en la fase latente, cosa que no pasaba con los otros virus. Eso es lo que probablemente ha hecho que llegue el virus a países tan lejanos de donde se originó esta epidemia como Estados Unidos. Porque ¿cuáles son las medidas que se toman a nivel mundial? Y en los aeropuertos, ya lo hemos visto todos, persona que tiene una sintomatología respiratoria es alertada, es preguntada, investigada de dónde viene su procedencia para realizar lo que se llama el cerco epidemiológico. Pero si una persona que tiene el virus y aún no está en la etapa de síntomas, igual ya se ha visto que lo puede transmitir. Es más, ayer ya se detectó y se confirmó en Estados Unidos que ha habido una transmisión de persona a persona cuando no ha llegado esta persona, no ha estado en el país donde se originó. Es decir, que se... Doctora Mireia, más rapidito. En la República China, la neumonía Wuhan ha crecido en las últimas horas considerablemente. Pienso yo, pero usted es la médico
especialista y la investigadora connacional. Dice que ha crecido considerablemente hasta los 213 muertos. Esto registra la República China. 43 fallecidos más que esta víspera, es Así es. decir, esta antevíspera. Y 9.692 casos confirmados a nivel nacional. 1.981 más. Según el informe diario de la Comisión Nacional de Salud actualizada a las 4 de la madrugada de hoy, el número de pacientes en estado grave, tenemos informaciones de última hora, se sitúan en 1.527 pacientes en estado grave en China, mientras que 171 personas superaron la enfermedad y fueron dados de alta. Miren, comparando las dos cifras, estado grave se ubica en 1.527 enfermos, mientras que 171 personas, no es tampoco de decir apenas 171 personas, superaron la enfermedad y fueron dados de alta. Esto es lo que nos llama la atención, por ejemplo, de el ciudadano chino, que fue, si se puede decir, rescatado por las autoridades salubristas ecuatorianos, que ya cumple un periodo gigantesco y sobrevive, dado el esfuerzo. Supóngase que el informe sea lamentablemente positivo y preocupante para toda la institucionalidad ecuatoriana. Lo que han hecho y siguen haciendo nuestros médicos en el Eugenio Espejo es también digno de encomio y de admiración. Este dato conoce unas horas después de que la Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia internacional ante el rápido aumento de pacientes afectados por esta enfermedad que ha llegado ya a 19 países, aunque el 99% de los casos se han diagnosticado dentro de China. Imagínense ustedes, apenas el 1% está fuera del territorio chino. El 99% de los casos de todo el planeta. Esto corresponden a personas que presentan síntomas, pero todavía no han confirmado que hayan contraído el coronavirus. Y siguen más de 100,000 personas que han estado en contacto con estos enfermos. También están siendo investigados en todos los países. Entonces nos imaginamos lo que podría constituir una declaratoria de, Dios no quiera, de pandemia o algo por el estilo. De las 43 muertes que se han producido en las últimas 24 horas, solo una ha tenido lugar fuera de la provincia de Hubei. Esto está ubicado en el centro oriental del país donde se originó el brote. Es el caso de un enfermo que falleció en una ciudad de difícil pronunciamiento. Esto sí que está complicadísimo. Heilongjiang. Por lo menos me acerco. Esto está en el noroeste chino. Bueno, esto de última hora, ¿verdad, compañeros? De última hora. Ok. ¿Qué comentario le merece, doctora Nancy Rodas, incluso a los apuntes, Mireia, que hace el periodista, seguramente con márgenes de equivocación fatales, y mil perdones por aquello? Pero, ¿qué opina usted, en cambio, desde el lado de su profesión? A ver, justamente usted acaba de mencionar, las cifras han aumentado y han aumentado exponencialmente. Imagínense que de un día a otro ya estamos viendo nosotros esta cantidad de pacientes, tanto con síntomas sospechosos como también de mortalidad.
Sin embargo, si nosotros hacemos la comparación entre los pacientes que han fallecido y las personas que están enfermas, sigue siendo un bajo porcentaje. Digamos que no, la palabra no sería grave, pero lo preocupante es que se transmite sin síntomas. Esto es lo que ha hecho que la Organización Mundial de la Salud declare la emergencia mundial, y creo que una de las cosas encomiables que hay que decirlo y relevarlo es que el país donde se originó tomó una decisión drástica, pero ¿qué es lo que ha hecho? Como usted lo mencionó bien, los muertos se dan en el país de origen de la epidemia. Hasta ahora no ha habido, fuera de ese país, realmente cifras mayores y cifras alarmantes como sí se da dentro del país por esta situación de la transmisión. Yo creo que lo que primero tenemos que hacer, la prevención está en manos de nosotros, es evitar. ¿Y cómo evitamos esto? Previniendo todo lo que siempre se menciona cada vez que son las campañas de influenza. Nos estamos preocupando mucho y está bien que mantengamos la alerta del coronavirus, pero tenemos el virus de la influenza en nuestro medio, que causa epidemia y que causa muerte, y probablemente por desviar la atención al coronavirus no estamos tomando nuevamente la atención a lo que se está dando. En este momento en nuestro país tenemos una epidemia de influenza, que es mucho más mortal y que probablemente falte todavía realizar más campañas de prevención y de vacunación. Que las medidas preventivas son comunes, tanto al virus de influenza como al coronavirus y a todos los virus respiratorios, porque no son los únicos virus que tenemos nosotros. Y que yo creo que eso va a depender de cada uno, y de cada uno nosotros podemos hacerlo. Al momento de cubrirnos la nariz y la boca si tenemos síntomas respiratorios, y es otra cosa que hay que destacar. El coronavirus produce síntomas a nivel de lo que nosotros llamamos vía aérea baja, es decir, falta de aire, tos seca y que puede llegar a una neumonía. En cambio que el virus de la influenza produce síntomas respiratorios altos, es decir, secreción nasal, obstrucción nasal, y lógicamente el síntoma común a todos es la fiebre alta. ¿Qué latitud emergente ocupa la emergencia, perdone por la redundancia, la emergencia internacional por coronavirus que ha declarado la OMS? Le preguntamos a la doctora Mireia Rodas de Alemán, neumóloga y catedrática de la Universidad Espíritu Santo, que nos atiende desde el puerto principal. Y usted ha dicho adicionalmente, ahora compatriotas y personas que nos escuchan en todo el mundo, ciudadanos del planeta, ni pánico ni despreocupación. También conviene esta advertencia darle su merecida importancia, doctora. Así es. Si bien tenemos que estar informados, tenemos que estar alerta, tenemos que estar al tanto de las novedades que hay respecto a el descubrimiento de este nuevo germen, no tenemos que olvidar nuestra realidad. Y las medidas preventivas son las más económicas y las más eficaces. Lavarnos las manos frecuentemente, evitar asistir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas. Estamos hablando centros comerciales, espectáculos, donde sabemos que si nosotros tenemos síntomas, evitemos ir, porque de esa manera estaremos evitando transmitir a personas estas enfermedades. Uh-huh. Inclusive para defender la economía familiar hay que encender también esta alarma en el hogar. De esto lo digo a manera de una broma aparentemente ridícula para lo que estamos este momento analizando. Doctora, ¿alguna advertencia o le ha llamado la atención algún acontecimiento o insuceso de última hora en todo el planeta y en la propia China, si es tan amable, doctora Mireia? Bueno, lo que me ha llamado la atención es lo que dije hace un momento, que ya está documentado plenamente la transmisión de persona a persona en Estados Unidos entre personas que no estuvieron en el país de origen. Esto es lo que nos tendría que en todo caso preocupar y nos tendría, digamos, tener un poquito más de atención. Le quedamos muy reconocidos y estaremos a molestarle cualquier momento. Doctora, muy buenos días.
Sí, la estamos agradeciendo. Mientras tanto, nosotros ofrecemos nuestra cordial bienvenida a dos distinguidos intelectuales, César Montúfar, aparte de intelectuales, de pensadores, de talentosos profesionales, catedráticos los dos, e investigadores sociales profundos y permanentes, porque no se prestan a la coyuntura. Mantienen esta especie de obligación precisamente por los conocimientos y el seguimiento que ellos aprecian son importantes para el conocimiento público en nuestro país. Me refiero al doctor César Montúfar y al señor periodista, colega Cristian Zurita. Con los dos estamos para analizar el aplazamiento de los casos que nos ocupan y que son casos de corrupción. Y claro, la pregunta que se impone de sentido común es, ¿a quién benefician en plural estos diferimientos configurados de lo que llamamos desde muchachos de adrede? Doctor Montúfar, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia y un saludo a Cristian Zurita. Bienvenido, doctor Zurita. Permítame solamente decir, y yo creo que todos los ecuatorianos tenemos una deuda de gratitud, una deuda de integridad con Cristian Zurita, con Fernando Villavicencio igualmente. Pero en el caso de Cristian Zurita, una persona y un periodista, yo diría, con una integridad y una capacidad de investigación y rigurosidad, que ha hecho tal contribución que creo que todo lo que en este momento, gran parte de lo que en este momento se investiga, desde el Gran Hermano hasta el presente, constituye, yo creo que uno de los patrimonios de trabajo periodístico más importantes en la historia del Ecuador. Así que yo me siento realmente honrado de estar junto a quien además considero mi amigo, pero sobre todo un periodista al que admiro realmente de manera profunda, y creo que el país le debe muchísimo, muchísimo. Bueno, Gonzalo, yo creo que en realidad es evidente la estrategia de la parte acusadora en el juicio Arroz Verde. Creo que lo que se busca sencillamente es obstruir el proceso, dilatar los procedimientos, de manera que podamos llegar hasta el mes de noviembre sin una sentencia ejecutoriada. Ese es el cálculo malévolo. Ese es el cálculo, fíjese. ¿Que le atribuimos a quién? Porque ahora hay que decir la estrategia de los abogados de los procesados y de los procesados. Ajá. Fíjese. Oiga, siempre los abogados que defienden estos casos dicen que tienen la obligación de hacerlo y está bien. Pero ¿por qué hay una coincidencia de unos abogados coronavirus que siempre están introducidos, insertados en procesos que después tienen desenlaces bastante conflictivos, por decirlo Fíjese, así? Gonzalo, el día de hoy precisamente ya recién se ejecutaría la sentencia por asociación ilícita en contra de Jorge Glass. El día de hoy, 31 de enero del año 2020. Yo presenté la denuncia el 18 de enero del año 2017. Es decir, 3 años después. Y la sentencia de primera instancia ocurrió el 13 de diciembre del año 2017. Es decir, estamos hablando de plazos que van por casi los 3 años para que se ejecutaría una sentencia. Ellos justifican en las legislaciones que han establecido, seguramente ellos mismos, para beneficiar, digamos, a los posibles protectores de otros políticos que se suman a esta misión, que ya la tenemos advertida y conocida. Sin embargo, de lo cual le diría a Gonzalo, bueno, esa es la estrategia, sabemos que buscan obstruir, buscan llegar todavía con impunidad a las próximas elecciones, eso es claro, pero creo que en realidad... Tiene esa intencionalidad. Pero por supuesto, yo creo que no hay dónde perderse, pero yo le diría ya en contexto que lo que a los ecuatorianos más nos interesa, más allá de los calendarios electorales, yo creo que más allá del calendario electoral, lo que a los ecuatorianos nos interesa es que este proceso vaya y vaya bien, siguiendo todos los principios de legalidad, del debido proceso, del derecho a la defensa, que tengamos una sentencia
absolutamente incontrovertible, una sentencia que está sólidamente fundamentada en lo jurídico y que precisamente el resultado de todo este proceso, que precisamente comenzó con una investigación de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, que fue el acervo principal, yo diría casi el 80-90% de lo que ha sido la evidencia que se maneja en este juicio, termine con el castigo, termine sin impunidad e implique una reparación, es decir, una devolución de los recursos robados a los ecuatorianos por parte de estas personas. Yo creo que ese es el resultado que todos deseamos. Sí. Creo que el tema del calendario electoral hay que olvidarse, tiene que estar por fuera de esta reflexión. Pero en el análisis de la gente, Cristian, en cambio, lo hacen claramente por razones electoreras, según dice Montúfar, y luego se quieren vender como perseguidos políticos y darle fuerza a sus respectivas campañas. Esto debe quedar preanunciado, porque hay unas figuritas que están ya mismo en listas electorales y eso fastidia tremendamente, porque o es lo uno o es lo otro. Cristian Zurita, buenos días, bienvenido. Un placer, muchas gracias, Gonzalo, César, muy buenos días, muchas gracias por tus palabras. Yo creo que el proceso judicial... Creo que el 99% estarán de acuerdo con lo que mencionó el doctor Montúfar, no tan generosamente, sino con la justeza que a él le caracteriza. Bueno, muy gentil y gracias por eso. Yo creo que el proceso no debe tener condiciones de apresuramiento ni de presiones públicas para pensar y que el objetivo final sea evitar que Rafael Correa pueda ser candidato en algún momento si es que no se llega a tener una sentencia hasta el mes de noviembre. Yo creo que muy difícilmente vamos a tener una sentencia final hasta el mes de noviembre. Creo que esa es la realidad. Y no creo que debemos preocuparnos tanto por ello. El proceso es tan complejo, el proceso es tan difícil porque están los mayores poderes de este país, los mayores, ¿sí? Están las empresas más poderosas, está Hidalgo, está Técnica General de Construcciones, está Fopeca, está Concermin, personas que han estado ligadas a la política y a empresas como Odebrecht durante decenas de años, como Ramiro Galarza, por ejemplo, y está la cúpula mayor del correísmo. Es muy difícil que podamos obtener una sentencia final, condenatoria, ratificatoria hasta el mes de noviembre. Las condiciones del proceso, los protagonistas, los implicados, los imputados, van a hacer todo lo posible por dilatarlo. Y yo creo que hasta el momento el juicio ni ha avanzado por demás rápido, ni se ha extendido de forma extraordinaria. Creo que va en los tiempos y ajustados necesarios. Creo que ha sido una decisión, no creo que haya sido una decisión apresurada la que tomó el día de ayer el tribunal señalando el diferimiento para el 10 de febrero. Les da una posibilidad a todos los abogados que defienden a los acusados de estar presente, a menos de que exista algo extraordinario como el tema de la pandemia y el ciudadano chino que está efectivamente asilado en el hospital Eugenio Espejo tenga coronavirus y provoque efectivamente, seguramente se agarrarán de eso los abogados, ¿no? Porque son casi murciélagos, ¿no? Y, ¿qué ganan con los 11 días, Cristian? Simplemente dilatar, porque en realidad, Gonzalo, César, ellos no tienen ninguna otra estrategia jurídica que no sea dilatar, ¿sí? E impugnar cualquier tipo de acción que haga la parte investigadora, que es la Fiscalía, y es lo que han hecho. Mire, Gonzalo, de las 380 y más pruebas que la doctora Daniela Camacho en el día en que llamó a la audiencia de juicio, se tomó el trabajo de leer, porque no era su trabajo hacer eso, pero sin embargo, por un comedimiento público lo hizo. Ella señaló que cada una de las pruebas fueron impugnadas por cada uno de los abogados presentes en el caso. Es decir, la estrategia jurídica es impugnar y dilatar.
porque públicamente, políticamente y jurídicamente no tienen una narrativa que le haga fuerza a la realidad de los hechos investigados y contados por la prensa y de alguna manera ya sustentados a través de columnas de opinión y a través de toda la información que se ha generado desde el pasado mes de mayo. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que los abogados entienden que mientras más dilaten, va a ser mejor, porque no hay otra estrategia. A la final ellos entienden que van a tener una sentencia condenatoria. Todos están claros que van a tener una sentencia condenatoria, a menos de que exista una mesa ejecutiva, ¿sí?, tal cual, que esté generando un lobbying y un interés de sobornar a las autoridades judiciales, porque ya existe el antecedente de haber intentado sobornar por $400,000 a los fiscales que llevan el caso, ¿sí? ¿Qué nos quita que ahora exista una mesa? Es que son los poderes más grandes, Gonzalo, y digámoslo así claramente. Claramente. Estas personas pueden desembolsar tranquilamente $2 millones. Son 9 empresas, son 17 imputados que tienen recursos económicos, tienen todo el dinero del mundo, sí, tienen todo el dinero para que sus bisnietos puedan vivir sin trabajar. Pueden sacar cada uno, digamos que sacan $2 millones. Producto de los contratos, ¿sí?, que nos costó a todo el mundo. Haciendo vaca, pueden juntar 40 millones. Y con 40 millones, yo sí creo que pueden sobornar a cualquier autoridad. ¿Aquello qué le parece a César Montúfar? Bueno, yo coincido con Cristian en el sentido de que, en realidad, la opinión pública debería olvidarse de la dimensión política que sí tiene este caso. Este caso tiene una dimensión política indiscutible. ¿Qué favorece a quién? Que tiene que ver con que aquí está procesada la cúpula mayor del correísmo. Y el correísmo fue la fuerza política que gobernó el país y estableció en nuestro Ecuador un esquema de delincuencia organizada estatal que nos gobernó 10 años. Está Correa, está Glass, está Alexis Mera, están todos. Y de las empresas contratistas más importantes con el Estado, salvo quizá 2 de las más importantes, sino Hidro y Odebrecht, que es algo que hay que mencionar. Pero si dejamos a un lado eso, que yo creo que hay que, digamos, centrarnos en la dimensión jurídica del proceso para tener una sentencia incontrovertible. Eso no implica que dejemos de mencionar este otro elemento que también es parte de esta realidad y de este contexto, que es que mientras los juicios y los procesos de investigación que realiza la Fiscalía en contra de esta trama de corrupción y sus actores principales avanzan de manera lenta, avanzan al ritmo de los obstáculos y las dilaciones que pone la estrategia de los abogados. En cambio, los procesos, además dejando en la impunidad a empresas como Odebrecht, los procesos que, por ejemplo, la misma empresa hace lleva a cabo en contra del Estado ecuatoriano, en cambio avanzan rápidamente. Pues también hay que mencionar eso. Y eso es lo que yo creo que, me parece a mí, nos debe llamar poderosamente la atención. Y permítame, Gonzalo y Cristian conocen perfectamente de lo que voy a hablar. Porque además, Cristian mismo, otra vez, junto a Fernando Villavicencio, hicieron la investigación sobre el tema de esta demanda en contra del Estado ecuatoriano por parte de la empresa Odebrecht, por $184 millones. Fíjese que esa demanda fue presentada en contra del Estado ecuatoriano en marzo del año 2018. Marzo del año 2018. La audiencia ya de juicio, se realizó el 14 de enero de este año. Y estamos solamente esperando sentencia. Una sentencia que esperamos no sea condenatoria al Estado ecuatoriano, pero que por toda la forma como se ha venido llevando al proceso, podría hacerlo. Solamente pensemos que recién en el mes de diciembre, Petroecuador contrató un bufete de abogados externos. Uno no se explica si existe el Procurador General del Estado, si Petroecuador tiene sus propios abogados, tiene su propio procurador. Se contrata por $400,000 un bufete de abogados para que recién le defiendan a Petroecuador en esta demanda que le realiza Odebrecht. Pero no solamente eso, Gonzalo, que es lo que realmente llama la atención. Tengo en mis manos, y quisiera compartir con ustedes y con radioyentes, el acta resolutoria de terminación del contrato, terminación unilateral del contrato por Pascuales Cuenca, que es la razón por la cual Odebrecht demanda al Ecuador, firmada por el gerente de aquel entonces, Byron Ojeda,
Ojo, Byron Ojeda es destituido 10 días después de que termina de que Petroecuador resuelve la terminación unilateral del contrato. 10 días después. Hay otras razones también de fondo que estuvieron detrás de esa destitución. Hay que mencionar cuando un funcionario público cumple a cabalidad e integridad, como el caso de Ojeda, y diferenciarlo de los otros. Pero fíjese que en este documento se dice en el artículo 7 que se dispondrá, ¿no es cierto?, a Petroecuador, que inicie las acciones por daños y perjuicios en contra de la empresa Odebrecht. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el proyecto Pascuales Cuenca está mal construido, tiene problemas de ingeniería serios, no funciona, para decirlo en pocas palabras. Por lo tanto, Petroecuador tiene que demandar por daños y perjuicios. Esto es lo que se resuelve. Terminar unilateralmente el contrato y demandar por daños y perjuicios. ¿Qué sucede, Gonzalo? Ojeda, es decir, el gerente de Petroecuador, que es quien toma esta decisión, es destituida 10 días después. Y los siguientes gerentes de Petroecuador, el ministro de Energía, ni el procurador se preocupan de llevar adelante esta demanda por daños y perjuicios en contra de Odebrecht. Y más bien, Odebrecht nos demanda a nosotros, demanda a Petroecuador, demanda al Estado ecuatoriano. ¿Cómo es esto? Entonces uno dice, sí, los tiempos políticos, los tiempos jurídicos de los juicios caminan al ritmo político que las partes acusadas quieren hacerlo, dilatando, obstruyendo, demorando. Pero estos juicios contra el Estado ecuatoriano sí avanzan rápidamente. Y no solamente que avanzan rápidamente, sino que avanzan en el contexto de que las autoridades no hacen lo que tienen que hacer. Uno no se explica cómo Petroecuador, el Ministerio de Energía, la Procuraduría General del Estado, no demandó a Odebrecht por daños y perjuicios. Y no nos explicamos cómo se espera que el juicio en contra de Petroecuador llegue a la etapa en la que está. Aquí nos dijo José Augusto lo que sigue respecto a lo que estamos aludiendo. Esa cifra que hoy pone Odebrecht, no sé de dónde la saca, de 180 millones de dólares aproximadamente, ¿de dónde la saca? Nosotros nos sentimos perjudicados porque esa obra no responde a los diseños y a la funcionalidad con la cual el gobierno nacional contrató. Entonces, eso es inadmisible. Nosotros estamos preparando al momento la liquidación final de aproximadamente 5.000 fojas y será, una vez que tengamos esos informes unificados, presentaremos una demanda contra Odebrecht. Esperamos tener todo eso consolidado porque nosotros no nos vamos a quedar ahí. O sea, lo que diga, antes de que Cristian reaccione, que tiene mucho que decir. Mira, me parece muy bien que diga eso el ministro José Augusto Briones, pero estamos Ministro de Energía. Estamos a enero del año 2020. Esto debió ser hecho en el año 2017, porque la resolución es del 27 de octubre del año 2017. Entonces, ¿qué pasó, pues? ¿Dónde están los otros gerentes de Petroecuador que debieron hacer esto? El exministro de Energía, el procurador general del Estado. El procurador, más que todo, pues es el abogado de la República. El abogado pues del Estado. El defensor nato. Entonces, mira, mientras hace un momento discutíamos de las estrategias también armadas de este grupo de abogados que defiende esta gavilla de corruptos, a este esquema de delincuencia organizada y todas las estrategias que llevan adelante. Cuando tenemos que hablar del abogado del Estado, cuando tenemos que hablar de quienes tienen que defendernos a nosotros, nos damos cuenta de que hay unas omisiones y unas equivocaciones y unos dejar pasar a la empresa Odebrecht para que no solamente quede en la impunidad, sino que nos demande. Solamente con esto termino. Sí. Gonzalo, Odebrecht ha pagado ya, digamos, en temas de reparación, más de 1.000 millones al Estado brasileño, casi 300 millones en el Perú, 230 en República Dominicana y Panamá aproximadamente. Y aquí en el Ecuador, en cambio, nosotros vamos a tener que pagarle. Es decir, es algo inconcebible. Inconcebible. Por eso es que no entiendo cómo el ministro de Energía ahora dice, bueno, está bien, pero eso tiene que venir de la mano de sanción a quienes dejaron hacer lo que en este momento estamos conversando. ¿Qué relaciones de carácter judicial ha tenido el actual Procurador General del Estado con Odebrecht, producto de las investigaciones que ustedes han realizado para otras causas, pero han tenido acercamientos esporádicos muy significativos, o sea, una relación judicial que yo le llamo de esa manera? Pero
Puede que yo esté equivocado. Él tuvo una relación indirecta al haber estado relacionado, ligado a una de las empresas subcontratistas de Odebrecht en el proceso de la refinería del Pacífico. Tal vez eso puede explicar algunas cosas de su, porque es un hombre por demás pusilánime, ¿no? Y tiene una actitud pusilánime dentro de la Procuraduría. Pero yo creo que aquí existe una aberración con respecto a entender las reales circunstancias de lo que pasa en el país. Yo creo que ha existido un proceso de victimización sobre la realidad de Petroecuador. Y Petroecuador, o sea, los ecuatorianos somos las víctimas, ¿sí? Pero hay que recordar, y hay que decirlo porque nadie lo ha dicho, ¿sí? Quien estaba coludido, ¿sí?, con Odebrecht era Petroecuador. Petroecuador era el socio de la corrupción de Odebrecht. Y así tenemos que entenderlo. ¿Con qué protagonistas? Ha llegado la hora de mencionarlos. Pues todas las personas que se han encargado de firmar y llevar adelante esos procesos de contratación. Aquí hay una serie de víctimas que no es ni Odebrecht ni Petroecuador. Sí, Petroecuador es juzgado por su socio, ¿sí? Es llevado a una corte por su socio, que es Odebrecht, ¿sí? Y le dice, págame lo que no me pagaste y que ya trabajé. Eso es lo que le está diciendo. Y es posible que tenga la razón Odebrecht, porque tiene una serie de facturas y... Y le dice al que tiene un poco, perdonen por la terminología, le dice al que tiene cara sucia, pues. O sea, entre los caras sucias, pues efectivamente se acusan y ahora se sacan los cueros al sol. Yo he leído con mucha indignación unas últimas entrevistas que ha dado el presidente de Petroecuador señalando como que si ellos son las víctimas, ellos no son las víctimas. ¿A qué ellos se son refiere? partes con respecto al interés de Petroecuador de que se le cancele los 180 millones de dólares que no se han pagado por órdenes de trabajo, ¿sí? Y señala como que si Petroecuador fuera la víctima. No es la víctima, ¿sí? Es parte de la colusión de corrupción, ¿sí?, generada por el gobierno anterior, en el cual Petroecuador jugó un papel preponderante. Hay que fijarse muchas cosas. El proyecto fue contratado con 100 millones de dólares de sobreprecio y se necesitan 200 millones más para terminar de solucionar los graves problemas que tiene la obra, ¿sí? Se contrató una obra que no tenía ingeniería de detalle y que solo se pudo dar cuenta de ello cuando llegó 4 meses después de la contratación e inicio de los trabajos, la fiscalizadora, la empresa francesa Odebrecht, que ahora también está inmiscuida en el problema porque efectivamente dijo la verdad. ¿Y qué es lo que decía? Falta 70% de información con respecto a la ingeniería de detalle, porque buena parte de la obra pasa por las montañas y no existe eso. Y cuando se le dijo, Petroecuador dijo que no había dinero para la ingeniería de detalle. Y ahora tenemos los problemas que tiene Cuenca. ¿Qué están esperando? ¿Sabe qué están esperando, Gonzalo? Que exista un desastre, ¿sí?, en las terminales en Cuenca. Eso es lo que están esperando, que exista un desastre. ¿A quién habría que advertir de...? Pues al actual ministro. Sí, al actual ministro que dice que esto es un horror, a él hay que decirle, solucione, porque si existen bombonas gigantescas. ¿Y cómo sería la gas, solución? Drástica e inmediata. Pues tiene que haber un trabajo de ingeniería inmediatamente para o desmantelar esos grandes sistemas de almacenamiento de gas y de combustible, o buscar la forma que... No se puede nutrirle de vigilancia, pues la extensión es demasiado. No, esto es un tema netamente que tienen que trabajar ya. Lo que están esperando es que exista un desastre en Cuenca. Eso es lo que están esperando. Y este gobierno no ha hecho absolutamente nada, porque si el procurador es pusilánime, el gobierno es mucho más. ¿Qué desastre puede ocurrir en el Pues puede existir una gran explosión. Pueden existir, el momento en que haya muertos, ¿sí?, pueden haber unos derrames que terminen afectando todas las cuencas hidrográficas y, o sea, aquí los únicos que van a... es que esto va a suceder, es lo que va a suceder, es lo que el Estado está esperando. Eso va a suceder si es que no intervienen en este momento. ¿A quién le corresponde la intervención? Al señor ministro Augusto. ¿Y al a él Pablito? le corresponde.
pues tendrán que buscar los Por lo recursos menos a nivel necesarios. de denuncia, ¿no? De los dueños. Tendrán que buscar los recursos Pablo Flores necesarios. se llama el gerente de Petroecuador. Y recuerde Gonzalo, que sobre este tema, Petroecuador ya cobró las garantías, pues. Y ni siquiera tuvo la capacidad de pagar a los subcontratistas que estaban esperando los recursos, porque Odebrecht ya no podía pagar porque no tenía los recursos. Eso le correspondía hacer al Estado ecuatoriano a través de Petroecuador. Y no lo hizo. No lo hizo. ¿Sí? Es decir, el Estado se tragó el dinero, ¿sí?, de los seguros cobrados por mal uso del anticipo. A ver, Gonzalo, yo creo que este caso del poliducto Pascuales Cuenca César Montúfar. me parece que es quizá un caso paradigmático de lo que fue, cómo funcionó, de la forma como funcionó esta trama de corrupción en la que estuvo inmiscuida Odebrecht y el Estado ecuatoriano durante el gobierno de Correa y que no ha sido resuelto durante el gobierno de Lenín Moreno. Hay que decirlo con muchísima claridad, como acaba de decirlo Cristian en este ¿Y con momento. eso qué significa, más bien dicho? Esto significa, solamente, pero déjeme contextualizar algunas Claro, cosas. claro. Este es un proyecto que comenzó con un presupuesto inicial de 250 millones de dólares, que fue contratado en 370 millones de dólares y que ahora está en una cifra de 623. Es decir, estamos hablando de un sobreprecio, de un sobrecosto impresionante. Es decir, aquí estamos frente a un ejemplo claro de cómo funcionaron ese tipo de proyectos. Lo segundo, Odebrecht comienza a trabajar sin, como dijo Cristian hace un momento, sin que existiera estudios técnicos definidos, sin estudios de ingeniería de detalle, ¿no es cierto? Sin que existieran, digamos, estudios geotécnicos que realmente pudieran sustentar una obra de la magnitud y de la complejidad que se requería. Pero esto no es casual, Gonzalo. Así es como trabajaba Odebrecht, es decir, era parte del esquema. ¿Quién fue la empresa que debía hacer todo esto? ¿Cuál fue la empresa contratada por el Estado ecuatoriano para esto? La empresa Caminosca. Y uno va a ver que Caminosca es quizá el socio en otros proyectos que tuvo Odebrecht, en donde funcionaba igual. Es decir, la empresa que hacía los estudios de factibilidad, de prefactibilidad, supuestamente los estudios de ingeniería previos. ¿A quién pertenece Caminosca? Pertenecía. Pertenecía a estos señores Jaco, me parece a mí. En este momento no tengo exactamente el nombre de ellos. ¿Usted Ya no recuerda, existe Cristian? la empresa, ya no ha sido existe. disuelta ya. Entonces, a lo que voy es a que el esquema era que empresas como estas hacían los estudios previos, Odebrecht llegaba, ¿no es cierto? Y Odebrecht, digamos, no tenía las condiciones para actuar y por lo tanto comenzaban estos procesos de contratos complementarios para llegar entonces a inflar los sobreprecios y a hacer los sobrecostos. Ahora, lo que dice el contrato es que Odebrecht asume la responsabilidad de realizar lo que la empresa Caminosca no realizó. Entonces, Odebrecht ahora no puede decir, no había estudios y por lo tanto la situación de la obra es tal porque no tuve las condiciones de estudios anteriores, de ingeniería de detalle, etcétera, etcétera, para hacer la obra. Odebrecht estaba obligado a solucionar. La fiscalizadora, la francesa, estableció que el costo aproximadamente 40 millones y con eso solucionaba buena parte de los problemas. Y le solicitaron a Petroecuador que desembolse esos recursos, sin embargo, Petroecuador no lo hizo. Por lo tanto, no existía forma de continuar con los trabajos de los estudios de detalle. Es decir, la responsabilidad de Petroecuador es preponderante en este caso. ¿Y Petroecuador le hizo el juego o más bien optó por precautelar los pero hay intereses un tema de la entidad? Hay un tema que habría que revisar. Cristian. Yo creo que Petroecuador jamás ha tenido interés de precautelar los intereses y el patrimonio que ellos mismos se encargan de administrar. Y Pascuales es el mejor ejemplo de ello. Y es un cerrar de ojos, ¿no? Si simplemente cierran los ojos y dicen, no, yo no estoy aquí, yo no veo, o sea, yo no miro, yo no escucho, yo no hablo. Yo ¿Y soy no hay aquí intervalos de intervenciones del procurador a momentos reclamando, digamos, diferentes acciones que había que cumplirse, incluso desde el lado legal, pues, ¿no? Que es lo donde él debe intervenir. Tal vez al procurador este tema le ha cogido de nuevo porque nadie esperaba y nadie conocía que existía este proceso que se está llevando en Guayaquil. Le cogían le cogían desacomodado al procurador. No creo que haya sido así. A ver, la terminación César unilateral del Montúfar. contrato es del 27 de octubre. Odebrecht pide a la Procuraduría General del Estado una mediación.
Y esa mediación fracasa, y en esa mediación participa Petroecuador y la Procuraduría General del Estado. Y esa mediación fracasa, y el resultado de ese fracaso es lo que lleva a que Odebrecht demande al Estado, a Petroecuador, en marzo del 2018. Entonces, la Procuraduría conocía el tema desde principios del año 2018, es decir, antes de que exista esta demanda al Estado ecuatoriano, en primer lugar. En segundo lugar, el procurador Íñigo Salvador se posiciona en julio del 18. La demanda es en marzo. Es decir, es durante todo su periodo que el proceso y este juicio contencioso que Odebrecht lleva en contra de Petroecuador se desarrolla. Es decir, evidentemente es durante su administración y la Procuraduría tenía pleno conocimiento de esto. Pero también los abogados de Petroecuador. Aquí yo coincido en el punto de por qué Petroecuador no demandó a Odebrecht por daños y perjuicios si es que eso es lo que decía la resolución de terminación del contrato. Sí. ¿Por qué si Petroecuador no lo hizo, el Procurador General del Estado y la Procuraduría, que estaba totalmente al tanto del asunto, no hizo lo mismo, no hizo lo propio? ¿Por qué se contrata una firma de abogados externos recién en diciembre del año 2019, pocos días antes de la audiencia de juicio? Es decir, aquí hay una cantidad de temas que uno no logra explicación. ¿Comparte estas interrogantes, Cristian? No, es que no tiene ningún sentido que Petroecuador apenas a pocos días de que se lleve la audiencia contrate un grupo de abogados por un valor enorme frente a una cantidad de documentación técnica, pero que puede sobrepasar el tamaño de este estudio, Gonzalo. Y tenían elementos de convicción. Sí, o sea, hay demasiada cantidad para analizar, para estudiarla en muy poco tiempo y así enfrentar una audiencia como la que acabaron de pasar hace pocos días. O sea, la contratación de abogados o los propios abogados que llevaron el caso debieron estar constantemente vigilantes de este caso para llegar totalmente armados. Y de lo que nosotros hemos visto en el proceso judicial que se lleva en Guayaquil, Odebrecht presentó a su favor como 125 pruebas documentales que evidencian y establecen y que no justifican las razones por las cuales Petroecuador no les pagó. Es decir, Odebrecht tiene todo para ganar, absolutamente todo para ganar. Si eso sucede, lo que el Estado ecuatoriano y lo que le corresponde al procurador y a Petroecuador es ir por procesos de repetición y que sean los responsables, cada uno de los responsables que se encargaron de firmar, cada uno de los documentos que sustentan la firma final de ese contrato, paguen. Doctor Montúfar. Pero miren, o sea, es decir, ojalá no ocurra lo que Cristian dice. Esperamos que el fallo final, la sentencia no sea condenatoria al Estado ecuatoriano y a Petroecuador y que no nos toque pagar, porque repito lo que hace un momento mencionaba, mientras en otros países Odebrecht ya ha comenzado a pagar las reparaciones, ahorita tengo las cifras exactas, 1.000 millones en el Brasil, 314 en el Perú, 184 millones en República Dominicana, 220 en Panamá, por mencionar algunos países. Aquí resultaría que nosotros terminamos haciendo un ajuste de cuentas con Odebrecht, un cruce de cuentas con Odebrecht y nosotros pagándole a Odebrecht. Todo esto solamente es resultado, me parece a mí, de cómo y ¿quién por qué. ¿Quién convalida esto? Y aquí está el tema, me parece fundamental. ¿Qué descuido convalida esto? Que Odebrecht y Petroecuador. Si es descuido. ¿No es cierto? Aquí no hay ningún descuido. Petroecuador trabajó para Odebrecht. Hizo todo lo que tenía que hacer porque era parte, o las autoridades que estuvieron a cargo de Petroecuador eran parte de esta trama de corrupción. Pero lo interesante... Pero el inspector jurídico, para así llamarlo, vendría a ser el señor procurador, pues. Lo interesante y digamos lo que nos tienen que responder y nos tiene que responder el procurador es por qué esto continúa después de que terminó el gobierno de Correa, porque aquí la idea es, ¿no es cierto?, de que todo durante el gobierno de Correa, ¿no es cierto? En realidad el contrato fue durante la época durante el anterior gobierno, pero todo el desenlace ya es en este gobierno, pues. Todo este desenlace de Petroecuador y del Ministerio de Energía y de la Procuraduría ya es desde el 2017 en adelante. Este es un juicio que se plantea en marzo del 2018. Entonces, aquí hay un tema que me parece que es de fondo. ¿Por qué Odebrecht tiene tanto poder en el Ecuador? Esa es la pregunta. Tuvo tanto poder en el anterior gobierno y tiene tanto poder ahora.
¿Por qué el procurador aquí no ha hecho nada? El abogado del Estado no ha hecho nada. ¿Por qué las autoridades de Petroecuador trabajaron, me parece a mí, claramente coludidas con Odebrecht? ¿Por qué al mismo tiempo la fiscal general del Estado no avanza en las investigaciones que están en la Fiscalía en contra de la firma Odebrecht? ¿Por qué no vinculó a Odebrecht en los procesos de asociación ilícita y de arroz verde o a los funcionarios de Odebrecht? ¿Por qué seguimos manteniendo la tesis de que ese acuerdo de cooperación que firmó Vaca Mancheno en junio del 2017 es el marco por encima de la Constitución, por encima de la ley, que protege la unidad, la impunidad de Odebrecht? En suma, la pregunta es ¿por qué Odebrecht sigue teniendo tanto poder en el Ecuador, al punto de que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en vez de que ellos nos paguen una reparación, va a haber un cruce de cuentas y nosotros vamos a terminar pagando a Odebrecht varios millones, decenas de millones de dólares? El cuestionario que seguramente le faltó a la fiscal, ¿cuál sería en definitiva? Bueno, lo que pasa es que ninguna autoridad del Ecuador entendió que Odebrecht dejó estableciendo una estratégica condición jurídica para poderse defender el momento en que prácticamente dejó de operar por los actos de corrupción descubiertos en toda la región. Entonces, ¿cómo se da este caso? Cuando Odebrecht entiende y descubre que Petroecuador le va a terminar unilateralmente el contrato, ¿sí? Se adelanta y coloca este proceso en las Cortes de Guayaquil. Y con toda la información que ya tenía acumulada, pues sustenta el pedido de pago de estos 110 millones de dólares. Luego, internacionalmente, apalancados por el gobierno brasileño y la Procuraduría, se firma este acuerdo de cooperación que se entiende que es de condición integral. Sí, y que es un acuerdo reservado para todos los países y parece un contrato de adhesión, porque todos los países han firmado el mismo contrato. Ecuador no fue parte de ello y de alguna manera permitió con esa información juzgar a Glass y compañía. Pero el tema es que justamente existía un apalancamiento nacional e internacional, porque Odebrecht sí tiene abogados, pues siempre tuvo los mejores abogados, gran cantidad de abogados, y Ecuador, como estaba coludido con los corruptos, nunca se preocupó de tener sus defensas levantadas para enfrentar cualquier condición jurídica. ¿Pero qué facilidad de billetear de Odebrecht en Ecuador más que en otras naciones, doctor Montúfar? Bueno, yo creo que esto es un esquema transnacional. Me parece que no habrá mayor diferencia. Pero lo que sí llama la atención son los resultados. Sí llama muchísimo la atención los resultados. Yo quiero regresar a algo que es esto del acuerdo de cooperación. Porque se habla de un acuerdo de cooperación eficaz, ¿no es cierto? Es reservado, no sabemos exactamente si es de cooperación eficaz o sencillamente es un acuerdo de cooperación que firmó el ex fiscal Vaca Mancheno con la firma Odebrecht. Algo muy importante, y lo acaba de decir Cristian, que me parece que es muy importante porque nos tiene que llevar a esta reflexión. Apalancado por la Fiscalía, por la Procuraduría brasileña y el gobierno brasileño. Es decir, esto fue un tema de Estado. ¿Quién trajo a Odebrecht al Ecuador? ¿Quién trajo a Odebrecht? Odebrecht fue parte, digamos, con otras empresas brasileñas, de una política exterior brasileña, del Estado brasileño. Y después incluso el expresidente Lula se transformó en el lobista, en el tramitador de Odebrecht, pero era el Estado brasileño. Esto es bien importante, Gonzalo, porque ahora Odebrecht dice que ya no tiene plata, que es una empresa quebrada, y que este es un problema entre Odebrecht y Petroecuador. O es un problema de Odebrecht y Selec, es decir, un problema entre la empresa Odebrecht, una gran transnacional que ahora está quebrada, y empresas estatales, en este caso empresas ecuatorianas. Y eso es una equivocación y me parece que no podemos caer en ese juego. Porque en realidad este no es solo un problema, entre el Estado ecuatoriano y varias de sus empresas estatales y Odebrecht. Es un problema entre el Estado ecuatoriano y el Estado brasileño. Y creo que la estrategia del Ecuador tiene que ser precisamente escalar el problema a lo que verdaderamente es un problema de estados. Porque de lo contrario, lo que va a ocurrir es que Odebrecht va a decir, estamos en quiebra, gracias, hasta luego, ¿no es cierto? Se quedan ustedes con la brocha y yo me llevo la pared. Y aquí esto tiene que ser parte de la política exterior del Ecuador. En la Cancillería ecuatoriana, el gobierno del Ecuador, si realmente quiere dar vuelta a esta situación, más allá de la retórica. Si el presidente Moreno realmente quiere. Tiene que
llevar esto a un problema de estados, porque el Estado brasileño aquí también tiene una gran responsabilidad. Es un tema de voluntad y no creo que el presidente Pero la Moreno Cancillería tenga un depende de interés, una de exigencia hacerlo. también del primer Sí, mandatario. pasa por una serie de instrumentalizaciones que empiezan por el Ecuador. Y lo primero que tiene que hacerse es demostrar públicamente y demostrar en una investigación fiscal que Odebrecht mintió. Pero eso le corresponde a la fiscal, porque así solo se puede, de alguna manera, denunciar el acuerdo de cooperación integral firmado por la Fiscalía por parte del ex fiscal Vaca Mancheno. Ese sería el primer caso, tal como lo hizo Perú. Perú descubrió que Odebrecht le había mentido, le enjuició y dijo, este acuerdo no me sirve y vamos a instancias superiores. Ese es de alguna manera el camino que nosotros deberíamos hacer. O sea, si es que existe voluntad, pero ya vemos con un procurador pusilánime y un gobierno pusilánime, va a ser muy difícil. ¿A quién le corresponde? Le corresponde a la fiscal. ¿Quién es pusilánime en el gobierno? Todos, absolutamente todos. Desde el presidente de la República, pasando por su grupo de ministros. ¿Y por qué tendría que tener temores el presidente Moreno? Yo creo que aquí el problema es este. Mira, la Fiscalía no vincula, no acusa a Odebrecht y no investiga los casos de denuncia a Odebrecht. Está en el caso del Metro de Quito, en la Fiscalía de Pichincha, totalmente parada. La denuncia que presentamos por delincuencia organizada en contra de Odebrecht en la Fiscalía, 2 años parada, con escasas diligencias. La fiscal no vinculó a los exfuncionarios de Odebrecht ni en Arroz Verde ni en asociación ilícita. El Procurador General del Estado, vemos lo que ha hecho. En esta mesa que se planteó para la reparación integral, se hablaba de una reparación de 30, 50 millones de dólares en función de los supuestos sobornos. Un artículo de Cristian hace algunos meses, hace algunos años, hablaba de que estos sobornos podrían llegar incluso a una cifra aproximada a más de 300 millones de dólares. Pero eso es un tema que hay que investigar. El valor de los sobrecostos de las obras de Odebrecht es algo que hasta ahora tampoco ha estado claro. Sí, no está claro. Entonces, vemos que las autoridades de Petroecuador no han hecho lo que tenían que hacer. Se coludieron con la empresa, en este caso corruptora, Odebrecht. Y vemos además, en este caso de Pascuales Cuenca, además, no se le demandó cuando había la disposición de demandar. Entonces, estamos en una cadena. ¿Cuáles son las preguntas que quedan en Entonces, pendiente, solamente Cristian? Bueno, más que preguntas, también hay que hacer afirmaciones y públicamente hay que partir de allí. No se atreven a decir un valor total de lo que significó los sobrecostos de las obras de Odebrecht. Los sobrecostos de las obras de Odebrecht fueron de 850 millones de dólares. De esos 850 millones hay que establecer cuántos se fueron en coimas y sobornos, ¿sí? Que le corresponde hacer ese trabajo a la Procuraduría, sobre todo, porque es la más interesada en llevar este tema adelante. Y el procurador no ha sido claro en establecer los valores y los montos de lo que significaron las coimas. Digamos que son, de esos sobrecostos, digamos que son el 20%. ¿Ya? De los sobrecostos, el 20% digamos que son coimas. Y sobre eso hay que empezar a trabajar, porque si no trabajas con supuestos, y para llegar a un fin difícilmente va a poder actuar a futuro con eficiencia. Luego, establecer a cada uno de los responsables que firmaron los contratos que ahora están en tela de duda. Ya vivimos este tema con la Central San Francisco, ¿sí? Y no hemos descubierto que otro tipo de obras tienen problemas técnicos construidos por la empresa. Va primero por ahí, o sea, ponernos nosotros en orden para identificar qué es lo que tenemos que pedirle, porque de lo contrario, y estableciendo las responsabilidades del Estado, porque aquí ha existido una narrativa pública de que la víctima es el Estado. No, señor, la víctima no es el Estado, la víctima somos los ecuatorianos, ¿sí? Que vemos cómo tratan de zafarse de este problema quienes estuvieron al frente y quienes están al frente ahora de Petroecuador. Sí, van a tener que responder con claridad. ¿Cuáles son los nombres de esos funcionarios, doctor Mantúfar? Ya voy a mencionarlos, pero un asunto. Los sobrecostos de Odebrecht, decía Cristian en ese momento, son 850 millones de dólares, pero sin considerar el Metro de Quito y la Ruta Viva. 5 millones de dólares, que es el caso del Metro de Quito, y 48 millones de dólares de la Ruta Viva. Estamos hablando de una cifra superior a los 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares. Rodas fue lo seguro. Cuando hablamos de que la Fiscalía no está haciendo su trabajo, hablamos de por qué hasta ahora no hay un análisis técnico de cuáles fueron todos esos
contratos complementarios que llevaron a esos sobrecostos. En el caso del Metro de Quito es diferente porque ahí se contrató ya directamente habiendo una diferencia de 509 millones con el presupuesto inicial. Pero hay que hacer ese análisis. Es un análisis que tienen que hacer las autoridades ecuatorianas, en el que tiene que participar también la Procuraduría. Ahora dicen, eso lo he escuchado al procurador varias veces, que esa documentación se quemó en la quema de la Contraloría. O sea, es decir, que ya no hay esa documentación, y que no habría esa documentación porque es información que se habría perdido en los problemas de octubre cuando la Contraloría General del Estado fue incinerada. Pero bueno, entonces estamos hablando de cuando hablamos de Petroecuador, yo creo que hay que establecer claramente. Yo creo que hay que rescatar, me parece que hay que rescatar el trabajo de Byron Ojeda cuando fue gerente de Petroecuador y lo que vino después. Ojeda fue destituido 10 días después de la terminación unilateral del contrato. Después vino Carlos Tejada. No les gustó su trabajo. Carlos Tejada, que fue quien ¿Orientó bien sus indagaciones de Ojeda? Eso duró poco tiempo. Sí, duró muy poco tiempo, ¿no es cierto? Pero algo alcanzó. Pero hay que decirlo, porque hay que diferenciar entre las personas. Carlos Tejada vino después vino Flores. El actual gerente. Pero hay que ver quién estuvo en Petroecuador antes de Ojeda, en el gobierno de Rafael Correa. Y eso es muy interesante, porque antes estuvo José Luis Cortázar, gerente de Petroecuador, mano derecha de Rafael Correa. Y antes de José Luis Cortázar, Pedro Merizalde y Alex Bravo. La administración de Pedro Merizalde es muy importante en el tema de Pascuales Cuenca, porque es él quien recibe provisionalmente la obra. Porque aquí hay un tema que es también muy interesante. La obra está destruida, tiene muchísimos problemas, va a tocar hacer una inversión enorme para que no ocurra una tragedia y para que pueda funcionar. Pero Odebrecht aduce que ya hubo una recepción provisional. ¿Quién hizo esa recepción provisional? Pues Pedro Merizalde. Y después vino José Luis Cortázar, mano derecha de Correa. Entonces, miren, aquí es un esquema de delincuencia organizada estatal, en que autoridades públicas, la cúpula del Estado ecuatoriano y estas empresas corruptas se pusieron de acuerdo para perjudicar al Estado ecuatoriano. Con el respeto que les debo a ustedes, les pido muy comedidamente atender y entender lo que como conclusión sacaría el respetable socialista Diego Delgado, que está en línea telefónica con nosotros. Diego, buenos días. Cristian Zurita, César Montúfar también desean saludarle. Muy buenos días, un saludo respetuoso y cordial para Cristian Zurita, que junto a Fernando Villavicencio elaboraron el informe Arroz Verde número 1 y número 2, y del que alguna gente y autoridades están haciéndose los desentendidos ante la indiferencia, digamos, lamentable de determinados otros sectores de opinión en el Ecuador. Un saludo también a César, justamente porque me parece que ha tenido un papel importante en todas las investigaciones y los juicios, y porque además ha dicho una cosa que es muy obvia y que nadie quiere hacerse eco en términos de las autoridades de carácter jurisdiccional y de la Fiscalía mismo en lo que tiene que ver con el delito de delincuencia organizada. Mire, estimado licenciado, en el Ecuador no hay un solo juicio de peculado, óigame, no hay un solo juicio, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito y de delincuencia organizada sobre los casos más graves del Ecuador, como significa Refinería de Esmeraldas con 2.166 millones de dólares de sobreprecio sobre los 187 millones que ofreció la compañía que construyó, que justamente es la Sumitomo Chiyoda. No existe el juicio de peculado, perdóneme, pero que esa es una realidad visible del planeta en las 96 hectáreas y que sirvieron para pilla que hizo Fernando Villavicencio hace años y que corroboró el señor ingeniero Carlos Pareja Yanuseli. Llegó a Radio Democracia en el mes de septiembre el abogado de él, del señor Carlos Pareja Yanuseli, y señaló de que en la colaboración que ofrecía Capaya o Carlos Pareja Yanuseli, ex ministro y ex presidente del directorio, ex gerente de Petroecuador, empresa pública, habían denuncias de más de 3.000 millones de dólares y que solo estaban investigando
por 16 de los 3,000 millones de dólares, y que además habían hecho perder, ¿sí?, el acuerdo que había firmado el encausado con la Fiscalía del Ecuador, y que le estaban pidiendo copia a él. Mire, es que esto es una cosa increíble. Cristian Zurita, que está ahí al lado, debe recordar más que nadie, porque es uno de los gestores de la investigación. Mire, el caso, por ejemplo, del arroz verde número 1. Aquí hay una cosa que realmente conmueve al país. Mire, yo no entiendo cómo existe una protección a los tiburones de aguas profundas, una investigación incompleta. Cuando Fernando Villavicencio y Cristian Zurita publican justamente lo que significa que han aportado con 11.7 millones de dólares para la campaña del correísmo de Alianza País, resulta que hay una información que sacó Diario La Hora el día viernes 10 de mayo del 2019, en la que se establece que las compañías que dieron el dinero para sumar los 11.7 millones recibieron 3.196 millones de dólares en contratos. ¿Quién autorizó esos contratos? ¿Quiénes fueron los supuestos participantes de cada una de las ofertas? ¿Cuáles eran las propuestas técnicas, las propuestas financieras? ¿Cómo es que no se investiga? ¿Cómo es que de las compañías, de las 8 compañías, recuerde usted el caso de Engineering Construction de Corea del Sur, que recibió 718 millones de dólares de compensación por sus 625 millones de dólares? La Sino Hydro Corporation Limited de la China, 457 millones de dólares. Señores, ¿por qué no investigan todo esto? Lo de la China International Water Electric Corporation de China, 356 millones de dólares. La empresa Telconet le dieron 196 millones, que es propiedad aparente de Tomislav Topic, y que mucha gente creemos que allí existen intereses, o cuando menos indicios de copropiedad del señor Jorge Glass. Recibían a través de una cuenta en un banco norteamericano, entiendo, una sucursal, me parece que en la China, en Taiwán, y le daban el dinero a quien, al señor Ricardo Rivera Arauz, tío del señor ex vicepresidente y ex ministro Jorge Glass. ¿Cómo es que no hay el juicio para averiguar lo de Telconet y lo que significa, perdóneme, un cable submarino que parte desde Miami, se pasea por varias islas del Caribe, llega frente al Ecuador, discúlpeme, frente a Salinas, a Puerto Carnero? Se calcula que cuesta 1,000 millones de dólares. ¿Por qué nadie averigua quién es, perdóneme, justamente el origen de esta plata, de dónde sacaron el dinero? ¿Quién es el abogado del señor Tomislav Topic? ¿No es el señor Jorge Yoyo Zabalaegas? Pregunto. ¿No es este caballero hermano del señor Javier Zavala, que es o era miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nombró a las autoridades? Lo que acaba de decir es una cosa escandalosa, porque esto es lo que dijo el procurador y están repitiendo en el programa hoy día. Resulta que la documentación de la Odebrecht dicen que se ha quemado en la quema de la Contraloría. Perdóneme, señor, ¿qué está pasando en el Ecuador? Aquí existe una impunidad organizada y planificada. A ver, señores, del arroz verde número 1. El señor Contralor tiene que referirnos, querido Diego, qué realmente se quemó en el incendio. Ya es hora. Perdóneme, allá que vea, en el derecho romano habían 2 latinajos: quid proves, quid bono. ¿A quién favorece, a quién beneficia? Allí se queman los originales de documentos que estaban en el archivo de la Contraloría, donde además es un incendio en 3 partes. Regresan a quemar lo que no habían acabado de quemar. ¿Dónde está la acusación? Dice que al principio dijeron que era de terrorismo. Ahora la acusación interna. Destrucción de bien público. ¿Quién orientó? Claro. Pero no solo eso, una cosa adicional. El día 12 de octubre a las 9:30, 10 de la mañana, en el Ecuador estaban, óigame, las imágenes de los que estaban enmascarados dentro de la Contraloría, y no había quien los detenga. Y entiendo que la policía estaba afuera. No podía meter 2, 3 perros policías dentro de la Contraloría. Estaban policías en la terraza, estaban policías fuera. Señor,
¿Dónde están los documentos originales de INA Papers? ¿Dónde están los documentos del famoso caso Arroz Verde número 2, donde hay $1,500,000 que da la Secretaría Nacional de Inteligencia para la campaña, la Fiscalía sobre los $800,000 que da la prefectura o el prefecto de Manabí para esa campaña, que es dinero público, es especulado en cualquier parte del mundo, $350,000 que da el prefecto de la provincia de Los Ríos y que hoy entiendo que es el secretario de la Senagua, hay $350,000 que se llevan de los damnificados de la comida, de la gente que estaba en Manabí, pues como víctima del terremoto, pero eso es una cosa increíble. ¿Por qué no averiguan todo esto? ¿Qué les pasa? ¿Cómo es que no averiguan cosas como las siguientes? Acuérdense que el doctor Galo Chiriboga mandó a devolver documentación del caso de la Odebrecht, alegando ¿qué cosa? Alegó de que no estaba en español y que supuestamente no había cómo traducir, pues. El caso, perdóneme, contrataron el estudio Ricini Freire en Brasil. Primero, de que la Comisión Nacional Anticorrupción señaló que no les querían dar ni la copia del contrato, porque todo el mundo en el Ecuador sabe que quien le heredó a Alexis Mera Giler en la Secretaría Nacional Jurídica es un clon ideológico, político o jurídico de los mismos correístas, pues, pero si eso sabe todo el país, discúlpeme, ¿cómo es que no hay las acciones legales en contra del propio Galo Chiriboga y de Carlos Vaca Mancheno? ¿Y cómo es posible de que han pagado supuestamente $3 millones, que es lo que se señala, que costó la contratación del estudio jurídico Ricini Freire? ¿Para qué le contrataron? Dijeron que era para averiguar rápido los responsables. Mentira. Yo pienso, esa es mi convicción, de que contrataron, óigame, para que oculten información, para que hablen con los otros abogados de los otros implicados que iban a hablar en el caso de Brasil, del dinero que dieron en cada país. Y resulta que el único país que no tiene la información es el Ecuador. Gracias, Diego. Muchas gracias, doctor Delgado. Cristian, doctor Montúfar, Cristian Zurita, muchas gracias. Dejemos que el público revitalice con su memoria estos elementos que quedan precisados. Ahora nos vamos a preocupar de el tema también igualmente de preocupante. Quito y sus problemas ciudadanos. Nuestros invitados, Rodrigo Tenorio, Roberto Custode y Diego Salazar. Yo les agradezco muchísimo. Gracias, César, muchas gracias. Un placer, Cristian. Gonzalo. Siempre. Hasta siempre. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo